Buenos días, soy el doctor Fernando González. Estoy a cargo de la sección de columna del Servicio de Traumatología del Hospital Posadas y el día de hoy quiero presentarles la jornada de escoliosis, donde tenemos un invitado muy especial que es el doctor Santiago Bocio, del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central Italiano, Italiano Central. Él está en el sector de ortopedia infantil, en la sección de escoliosis. Le hemos pedido al doctor que nos dé una charla sobre esclerosis idiopática de adolescente, sobre todo con orientación al tratamiento quirúrgico. Desde ya le agradecemos al doctor Bocio la dedicación para esta charla y la prestancia desde el primer momento. Sin más eh, datos, vamos a pasar a la charla del doctor. Un saludo grande. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Fernando González por la invitación a participar de estas jornadas. Mi nombre es Santiago Bocio, soy médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, formo parte del sector de ortopedia infantil y centro de escoliosis del hospital. Bueno, hoy voy a hablar de escoliosis idiopática del adolescente, tratamiento quirúrgico. Bueno, la escoliosis idiopática del adolescente es una deformidad tridimensional de la columna vertebral. No solo vemos una alteración en el plano coronal, sino también en el plano sagital y en el plano axial, lo cual es muy importante tener en cuenta al momento de tratar quirúrgicamente a estos pacientes. A la escoliosis la podemos agrupar o clasificar teniendo en cuenta principalmente tres factores muy importantes, que son la edad del paciente, la localización de la escoliosis y la etiología de la misma. Con respecto a la edad, la escoliosis se la divide en dos grandes grupos, que son las escoliosis de comienzo temprano, que son todas aquellas escoliosis que se desarrollan en pacientes menores de 10 años de edad, y la escoliosis de la adolescencia, cuando ésta aparece o se desarrolla luego de los 10 años. Y esto es debido a que el tratamiento difiere considerablemente entre los dos grupos y está directamente relacionado con el desarrollo pulmonar y del tórax, por lo cual no podemos fusionar la columna en pacientes menores de 10 años y en el caso que tengamos que tratar quirúrgicamente a estos pacientes, realizamos técnicas de distracción espinal, así nos aseguramos un correcto desarrollo de la cavidad torácica y del volumen pulmonar. La localización de la deformidad es importante también tenerla en cuenta al momento de decidir los niveles de fusión y qué sector de la columna vamos a atravesar. Para determinar la localización de la escoliosis, tomamos como referencia la vértebra apical, o sea, la vértebra que se encuentra más alejada de la línea media. En base a esto, podemos clasificar a la escoliosis según la localización de la curva principal en escoliosis torácicas, toracolumbares o lumbares. Bueno, también es importante conocer la etiología, ya que no tratamos a todas las escoliosis de la misma manera y se las agrupa en diferentes tipos dependiendo la causa que la origina. Como podemos ver, hay muchas patologías complejas que se asocian o que se presentan con escoliosis y esta es una de las clasificaciones más frecuentemente utilizadas o la que por lo menos nosotros más utilizamos. De todos modos, nos vamos a focalizar en la escoliosis idiopática del adolescente, que es la forma más frecuente de escoliosis idiopática. Recordemos que esta patología es más frecuente en mujeres y se desarrolla durante la pubertad y que el patrón de curva más frecuentemente observado es el patrón torácico derecho. Con respecto a la etiología, hay muchas teorías, pero todavía no hay nada concreto. Se considera que es de origen multifactorial. Bueno, es importante cuando nosotros tratamos a estos pacientes hacer una correcta y completa historia clínica para descartar patologías asociadas y para ver cuál es el mejor tratamiento a realizar. Este es el examen físico clásico de una paciente con escoliosis idiopática, en donde podemos ver el descentrado importante del tronco, la alteración en la altura de las crestas ilíacas y de los hombros, la alteración del triángulo de la talla, y a la maniobra de Adam podemos ver la jiba torácica que nos habla de la deformidad axial de esta escoliosis. También es importante realizar un minucioso examen neuromuscular buscando signos anormales que nos ayudan a diagnosticar patologías asociadas y así prevenir complicaciones neurológicas cuando realizamos las cirugías en estos pacientes. Dentro de los estudios complementarios que realizamos, es importante realizar un espinograma
para observar la columna completa. Esto nos permite evaluar el balance coronal y el sagital de la columna, la rotación vertebral y la maduración esquelética de los pacientes. La medición la hacemos con el método de Cobb. Esto es lo que medimos y valoramos en la radiografía de frente y de perfil, lo cual nos permite también determinar cuál es la vértebra límite superior y la vértebra límite inferior, y también cuál es el ápex de la deformidad. La rotación vertebral, usamos el método de Nash y Moe. Esto nos habla también de la deformidad axial que tiene estos pacientes, y es muy importante que nosotros estemos relacionados con esto, sobre todo cuando colocamos tornillos pediculares a nivel de la columna. La resonancia nuclear magnética la solicitamos en aquellos pacientes donde hay un dolor específico o atípico, o que en el examen neuromuscular veamos alguna alteración neurológica, o sea, alteración de los reflejos abdominocutáneo o ataxias, debilidad muscular, pie cao progresivo, etc. También cuando vemos una alteración importante en el plano sagital, sobre todo una hipercifosis a nivel del tórax, o con aquellos pacientes también donde vemos una rápida progresión de la deformidad, y en aquellos pacientes también con escoliosis de comienzo temprano. Algunos ejemplos: esta es una paciente con una curva hacia la izquierda, el cual no es un patrón típico, que le genera un importante descentrado del tronco con una alteración de los reflejos abdominocutáneo, a la cual le pedimos una resonancia nuclear magnética y podemos observar una deformidad de nucleari, o sea, es el descenso de la amígdala cerebelosa a través del foramen magnum, y asociada también en todo esto con siringomiela que comprometía prácticamente toda la médula espinal. Este es otro ejemplo: paciente con una deformidad importante, con un descentrado importante del tronco, que podemos observar una lesión dérmica en la línea media de su columna, lo cual también es un signo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y cuando vemos esto, descartar patologías asociadas a nivel del conducto raquídeo. Le pedimos estudio donde vemos una alteración a nivel ya del conducto raquídeo, también con una importante siringomiela y una médula anclada. Por todo esto es importante hacer una correcta anamnesis, porque la mayoría de estos pacientes requiere de un tratamiento neuroquirúrgico antes de realizar la corrección espinal. Bueno, el tratamiento de la escoliosis idiopática la podemos dividir en tres grandes grupos, que es la observación, el tratamiento ortésico y el quirúrgico. Y el tratamiento que elijamos va a depender básicamente de tres factores. Por un lado, la magnitud de la deformidad espinal, la madurez esquelética y la progresión de la deformidad. Esto es un gráfico a modo de ejemplificar el tratamiento. Podemos observar que aquellos pacientes con curva entre 11 y 25 grados, vemos la maduración esquelética que tienen. En el caso de que la maduración esquelética esté completo, controlamos solamente si el paciente necesita o si tiene algún tipo de síntomas. En el caso de no tener una maduración esquelética completa, hacemos controles cada 4 o 6 meses hasta observar la maduración esquelética. En los pacientes que tienen una deformidad espinal ya entre 25 y 45 grados, también lo primero que valoramos es la maduración esquelética. En el caso de que ya hayan completado su crecimiento, controlamos por un periodo de 5 años para ver si existe o no existe progresión. Y en el caso de que la maduración esquelética no esté completa aún, le indicamos un tratamiento ortésico, o sea, con un corsé, y controlamos cada 4 a 6 meses hasta completar la maduración. Y ya en aquellas curvas donde la deformidad es mayor a 45 grados, perdón, es donde consideramos el tratamiento quirúrgico. Con respecto a la madurez esquelética, podemos utilizar la radiografía, donde valoramos el signo de Risser, el cartílago del triradiado, y la osificación de la mano y el codo. En las pacientes femeninas, lo que tomamos como referencia de crecimiento es también el desarrollo de la menarca. Lo que nosotros estamos usando actualmente para valorar la maduración esquelética es la clasificación de Sanders, donde observamos el cierre de los cartílagos de crecimiento de la mano y de la muñeca. Y en base a esto lo podemos dividir en tres grandes grupos: los de alto riesgo de crecimiento, que son los primeros estadios del signo de la clasificación de Sanders, y de bajo riesgo, cuando ya están llegando al final del crecimiento. También es importante, al momento de indicar el tratamiento, ver el grado de progresión que tiene la escoliosis.
Este gráfico nos muestra el porcentaje de progresión que tiene la escoliosis en base a la edad y a la magnitud de la escoliosis. Podemos observar que en aquellas curvas menores de 20 grados a una edad joven tienen muy poca chance de progresar, mientras que curvas ya entre 39 y 60 grados tienen un alto índice o una alta chance de progresar según la edad que tiene el paciente. También es importante que nosotros sepamos, que conozcamos que muchas escoliosis pueden seguir progresando, inclusive luego de la maduración esquelética. Podemos ver que las curvas torácicas menores de 30 grados no progresan, ya curvas mayores de 40 grados pueden llegar a progresar entre 1 a 2 grados por año, y las curvas lumbares generalmente son las que más progresan, ya en curvas mayores de 30 grados pueden progresar hasta 1 grado por año. Bueno, la indicación quirúrgica de los pacientes con escoliosis idiopática del adolescente, básicamente le indicamos en base a la magnitud de la curva, ya en curvas mayores de 40 a 45 grados en pacientes inmaduros esqueléticamente, en curvas torácicas mayores de 50 grados en pacientes maduros y curvas lumbares desbalanceadas. Tenemos en cuenta también el patrón de curva, el grado de progresión de la escoliosis, la maduración esquelética del paciente y la deformidad clínica que presentan los pacientes. El objetivo principal de la cirugía de escoliosis en los pacientes con escoliosis idiopática del adolescente es, por un lado, corregir la deformidad espinal y así evitar la progresión de la escoliosis, para lo cual necesitamos realizar una artrodesis sólida y estable. Pero también es importante que nosotros, cuando tratamos quirúrgicamente a estos pacientes, logremos obtener un buen balance en el plano coronal, como así también en el plano sagital, y sobre todo preservar la mayor cantidad de niveles móviles a nivel lumbar. Al momento de tratar quirúrgicamente a estos pacientes, podemos realizar diferentes abordajes quirúrgicos. Hoy en día el abordaje más utilizado es la vía posterior. Generalmente hacemos toda la cirugía por vía posterior, se hace la artrodesis posterior. Pero bueno, dependiendo del grado de escoliosis, se pueden hacer vías anteriores o combinadas. Haciendo un poco de historia para los que no están en el tema, la primera instrumentación, o el primer instrumental que se utilizó fue la barra de Harrington, en donde se hacía una buena corrección en el plano coronal, pero como pueden ver, no se le daba o no se conocía todavía la importancia del balance sagital. Luego fue la instrumentación de Luque, donde podemos observar que ya se empezó a darle importancia a la fusión multisegmentaria, pero también se daba mucha importancia en el plano coronal, pero no en el plano sagital. Y fue recién en los años 80, cuando Cottrell y Doucet fueron los que empezaron con la corrección tanto en el plano coronal y en el plano sagital, y donde se comenzó a utilizar para dichas correcciones ganchos múltiples. Y ya en la década del 90, el médico coreano Suk introduce los tornillos pediculares, en donde nos muestra que con los tornillos pediculares se logran mejores correcciones, no solo en el plano coronal y sagital, sino también en el plano axial. Esto es un ejemplo ya de un paciente tratado con una escoliosis importante, con una progresión importante, posiblemente antes de la utilización de tornillos pediculares en estos pacientes hubiéramos realizado una doble vía de abordaje, y lo que realizamos fue por una artrodesis, por una vía posterior, una artrodesis vertebral, y como ya también la escoliosis era muy marcada, le asociamos otro gesto quirúrgico, como son las osteotomías tipo Ponte en la región posterior de la columna, y como pueden observar en este caso también realizamos osteotomía costales para lograr una mayor traslación de la columna. Y este es el control posoperatorio. Bueno, está bien descrito en la literatura de las ventajas que tienen los tornillos pediculares, pero debemos tener en cuenta también que las complicaciones de un tornillo mal puesto pueden traer complicaciones muy severas. Actualmente, la clasificación que utilizamos para las escoliosis idiopáticas que tratamos quirúrgicamente es la clasificación de Lenke. La clasificación de Lenke se basa principalmente en 3 puntos e involucra al plano sagital dentro de la clasificación, haciendo este hincapié en determinar curvas estructuradas, por un lado, valora también la parte del modificador lumbar y la cifosis torácica. Los criterios de estructurabilidad que nos introduce Lenke en su clasificación es donde separa las curvas que son estructuradas de aquellas que no,
Y para determinar esto, utilizamos la radiografía Bending, donde vemos que aquellas curvas que cuando hacen el bending no bajan por debajo de los 25 grados se consideran curvas estructuradas, mientras que las curvas que bajan de los 25 grados se las considera curvas compensadoras. También es importante para determinar si esas curvas son estructuradas o no, que nosotros valoremos el balance sagital, sobre todo en el pasaje cérvico-torácico y tóraco-lumbar, y si vemos que hay una cifosis mayor a 20 grados en dicha zona, se consideran curvas estructuradas. Los modificadores lumbares también es en relación a la línea central sacra media por donde corta la zona lumbar, y se la puede dividir en tres grupos, A, B y C, en base por donde pasa la línea. Cuando pasa entre los pedículos es modificador A, cuando pasa sobre el pedículo, modificador B, y cuando pasa por fuera del pedículo también es modificador C. Esto nos ayuda a determinar cuando nosotros buscamos los niveles distales de fusión, es un factor importante que tenemos en cuenta. Y el balance sagital, lo que se lo considera normal cuando está entre 10 y 40 grados, hiposifótico cuando es menos de 10 grados e hipersifótico mayor de 40 grados. Entonces, resumiendo la clasificación del Encke, podemos ver que esta clasificación considera el plano coronal y el plano sagital de la columna, diferencia curvas mayores estructuradas de curvas compensadoras, teniendo siempre en cuenta, recuerden que es para esto los criterios de estructurabilidad dependen de la radiografía Bending y de la cifosis segmentaria. Y esto es importante porque es lo que nos permite a nosotros definir o pensar qué columnas podemos hacer fusiones selectivas. Y es importante también controlar el balance sagital y recordar la hipercifosis o la cifosis en el pasaje toracolumbar. Otro de los puntos que tenemos en cuenta o que más nos preocupa cuando nosotros vamos a tratar quirúrgicamente a estos pacientes es definir el nivel proximal y definir el nivel distal. Generalmente nosotros tomamos o vamos bien arriba y vamos a T1 o T2 si el bending de la curva torácica proximal es mayor a 25 grados, o sea, tenemos una curva torácica proximal, o cuando vemos el hombro izquierdo más elevado o a nivel con relación al otro hombro. La parte, definir el nivel distal también es uno de los puntos de mayor controversia, sobre todo en aquellas columnas que queremos hacer fusiones selectivas, para lo cual nos basamos mucho en lo que son los modificadores lumbares. ¿Sí? Generalmente aquellas escoliosis con modificadores lumbares A y B tratamos de hacer fusiones selectivas, mientras que en las curvas torácicas con modificadores C es donde mayor controversia se genera y no en muchos casos logramos hacer una fusión selectiva. Para tener en cuenta esto también, tomamos la vértebra estable. La vértebra estable es la vértebra que corta tangencialmente la línea central sacra media. Generalmente esa vértebra estable es la que nosotros hoy en día tomamos como límite inferior para la artrodesis. Algunos ejemplos, esta es una dentro de la clasificación, una de las curvas más frecuentes, que es la Encke 1A, o sea, la curva torácica derecha. ¿Sí? Fíjense en el bending como la parte lumbar no tiene curva, el bending torácico no baja a menos de 25 grados, y vemos que la línea central sacra media corta o la vértebra estable sería L2, entonces es hasta el nivel donde nosotros o es nuestro nivel inferior. Los hombros, vemos que el hombro izquierdo está un poquito más bajo que el hombro derecho, entonces eso nos permite llegar hasta la vértebra T4. Con respecto a las Encke 1C, que son donde mayor controversia o mayor disparidad entre los cirujanos podemos observar, fíjense, estas son tres curvas que entran dentro de la clasificación Encke 1C. Fíjense cómo varía mucho lo que es la parte lumbar. Entonces acá es donde se nos plantea el mayor problema. De todo modo, el primer ejemplo es una Encke C, pero fíjense que la línea central sacra media no pasa muy lejos del ápex de la curva lumbar, una curva lumbar bastante flexible. Entonces, en este caso,
como la vértebra estable para nosotros es T12, es donde lo llegamos con nuestra artrodesis. El otro ejemplo, acá ya la línea central sacra media pasa más lejos del ápex de la deformidad. ¿Sí? Entonces, en este caso ya nos planteamos no llegar a la vértebra estable, que sería T10 en este caso, por lo cual tenemos que prolongar nuestra fusión y buscar la primera vértebra que toca la línea sacra media, que sería L3, entonces hasta donde nosotros llegamos con nuestra artrodesis. Fíjense que el hombro izquierdo estaba más bajo que el hombro derecho, entonces también en el nivel superior podemos terminar en T4. Otra de las lentes que uno c en este caso es una línea de pase intermedio, pero fíjense que la vértebra estable es este 12, perdón, L1, entonces es hasta donde nosotros llegamos con nuestra artrodesis, logrando fusionar selectivamente la curva torácica. Acá están los tres ejemplos que vimos anteriormente con los tratamientos que le hicimos a cada una de ellas. Ya la Lenke 2, que serían las doble curva torácica, ¿sí? El nivel distal lo basamos también según en base a la línea central sacra media. Y en esta curva, a diferencia de las demás, siempre vamos un poquito más arriba porque tenemos una curva torácica proximal y sí o sí tiene que estar incluida en la artrodesis. Ya las Lenke 3, que son la doble curva, en estos casos ya son dos curvas estructuradas, por lo cual tenemos que tomar ambas curvas. Y entonces en este caso ya prácticamente artrodesamos toda la columna. Las Lenke 4 también generalmente es una triple curva, y ya como pueden ver el compromiso de la columna es bastante importante, por lo cual también la artrodesis es prácticamente hasta el final de la columna. Las Lenke 5, que son las curvas toracolumbares o lumbares, lo que buscamos hacer en estas escoliosis es hacer una fusión corta, tratando siempre de ahorrar la mayor cantidad de niveles distales, pero lo que siempre buscamos para definir el nivel distal es tratar de dejar el último disco lo más horizontal al piso posible. Y las Lenke 6, que es la toracolumbar, pero con mayor predominio de la columna lumbar o toracolumbar, ya también la tratamos, tenemos que incluir en la artrodesis la curva torácica, y tratamos, como siempre, de llegar o tratamos de ahorrar la mayor cantidad de niveles a nivel distal, para tratar de dejar a la paciente discos para una mejor movilidad. Bueno, a modo de consideración final, nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando usamos la clasificación de Lenke, de tratar de fusionar aquellas curvas que son estructuradas, no fusionar las curvas que no son estructuradas, y recordemos que para determinar esto necesitamos saber la flexibilidad de la curva y la presencia de cifosis segmentaria en el plano sagital, tanto a nivel de la unión tóraco-lumbar como así también de cérvico-torácica. Y recordemos que el objetivo principal del tratamiento quirúrgico de la escoliosis idiopática del adolescente es prevenir la progresión de la deformidad, lograr un buen balance en el plano coronal y sagital y preservar la mayor movilidad distal posible. Bueno, muchas gracias.